Entramos entonces en este tema de hoy, el poder de la influencia para transformar ámbitos y conductas. Nuestra conducta en el contexto de las influencias, como estábamos hablando recién. ¿Cuánto realmente pueden provocar o dominar las circunstancias que estamos viviendo en este momento en el mundo, en nuestras vidas? ¿Cuánto pueden incidir en nuestras decisiones? ¿Cuánto pueden estas circunstancias de información, desinformación, confusión, pueden estar influenciando en nuestras decisiones diarias? ¿Cuánto puede afectar nuestra conducta? Es importante analizar esto para no entrar en pánico, para no entrar en desequilibrios mentales y emocionales que mucha gente en este tiempo está entrando en situaciones hasta de enfermedades mentales, se están produciendo por causa de esto que se está viviendo a nivel mundial. Entonces, vamos a analizar un poco sobre esto, ¿no? Estas circunstancias que se están viviendo y todas las circunstancias y todas las corrientes de este mundo que atraviesan transversalmente a todas las personas y la mente de todo ser humano en este tiempo. Y cuánto nosotros podemos también provocar sobre esas circunstancias. ¿Qué poder tenemos nosotros para cambiar esos contextos, esos ámbitos que nos rodean, esos ambientes que nos rodean? Vamos a analizar si realmente nosotros tenemos el poder para cambiar y transformar esas realidades que nos están rodeando, que muchas veces son realidades contradictorias, situaciones desfavorables. Estamos en un contexto familiar o en un contexto laboral o en un contexto social, en el barrio, en el club de que pertenecemos o en la sociedad donde estamos, ¿sí? Que muchas veces se vuelve contrario a nosotros, porque nosotros, los cristianos, de alguna manera estamos manifestando ideas, opiniones, doctrinas, teorías, que son contradictorias con la corriente de pensamiento que predomina en el mundo. Entonces, cuando la gente nos ve a nosotros, que de alguna forma parecemos contradecir, nos ven como sus enemigos, nos transformamos en enemigos del mundo. Y la idea es que nosotros seamos luces y seamos sal en esta tierra, ¿sí? Y no que nos transformemos en personas odiosas, en personas que el mundo no quiera, que el mundo no. El Señor quiere que nosotros seamos luz en este mundo, ¿sí? Y que dice la palabra de Dios, que para que nosotros seamos luz en este mundo, los hombres tienen que ver nuestras obras y glorificar a Dios. Entonces vamos a hablar un poco sobre esto. Si realmente nuestras obras, nuestra conducta, nuestro estilo de vida glorifica a Dios, ¿sí? Vamos a analizar un poquito sobre esto. Comenzando desde este primer versículo, en 1 de Juan capítulo 5, verso 19, que nos aclara acerca de el ámbito que se está generando en el mundo, no como una novedad del siglo XXI, sino desde siempre. El mundo ha estado bajo la influencia y el liderazgo de un ser maligno, Satanás, el diablo, ¿sí? Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios. Eso lo sabemos nosotros, los hijos de Dios. Y el mundo, también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. En la traducción del lenguaje actual dice, sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. ¿Sí? Entonces, lo que dice la versión anterior, la Reina Valera 1960, el estar bajo el maligno, lo que quiere decir es estar dominado o controlado por el diablo. Eso es estar bajo el maligno. Estas dos versiones se complementan y nos dan mucha luz para entender este ámbito espiritual bajo el cual está el mundo entero. El dominio que hay sobre el mundo entero es el dominio del diablo, tal como lo dijo Jesús. Jesús dijo, el príncipe de este mundo, le llamó a Satanás. Viene el príncipe de este mundo con el cual yo nada tengo que ver, dijo Jesús. Entonces el príncipe de las tinieblas y el príncipe de este mundo es el que está operando en este momento, todavía está operando en este mundo, está actuando en este mundo, está influenciando sobre este mundo para llevar justamente a este mundo a la entronización de su falso profeta
y de su falso Cristo, que sería el famoso anticristo que leemos en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Todos estos escenarios que se están armando en este tiempo, como decíamos recién, todos estos contextos internacionales, políticos, en la salud, en las artes, en las comunicaciones, en las religiones de esta tierra, todos estos contextos están siendo atravesados por ideas y corrientes de pensamiento que están llevando al mundo a comprender que no le queda otra a la humanidad que unirse toda junta para ser gobernados por una potencia central en este mundo y de esa manera, rompiendo las fronteras, acabar con el hambre, acabar con el delito, acabar con una cantidad de flagelos que sufre la humanidad entera. Por supuesto que esto se va a ver con buenos ojos y la opinión pública general va a estar a favor de esto, ¿sí? Va a estar a favor de esto porque el mundo está desesperadamente necesitando líderes en este tiempo que los esté llevando a soluciones reales. El mundo está en este momento defraudado, desilusionado de sus gobernantes, han perdido la fe en los políticos, han perdido la fe en muchos sistemas humanos. El mundo está en esa situación y en esa condición, ¿sí? Y por eso es que el mundo clama por un líder, clama por un sistema que sea más equitativo, más justo, más ecuánime para toda la humanidad. El mundo entero está clamando por eso y por eso mismo es que Satanás, habiendo preparado estos contextos, siendo él el que está dominando y controlando este mundo, está preparando todas las cosas para que ese próximo gobierno se levante, ¿sí? Y esté bajo el dominio de Satanás. En ese tiempo es cuando la Biblia dice en Apocalipsis, en ese tiempo es cuando, escúcheme con atención por favor, para que ya empiece usted a sacar fantasmas de su cabecita, de su mente, en ese tiempo es cuando el anticristo, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, de alguna manera identificará a aquellos que se rindan ante la bestia, con aquel número, nombre, ¿sí? del anticristo, conocido en nuestras Biblias de Reina Valera como el número 666. Aunque sabemos, hoy tenemos la información de que han descubierto copias de la Biblia mucho más lejanas en el tiempo, papiros antiguos del libro de Apocalipsis, más lejanos en el tiempo que los que fueron utilizados en la Vulgata Latina, de donde viene la Reina Valera 1960, ¿sí? Que en esos papiros antiguos, el número que aparece allí no es 666, sino el 616, ¿sí? Entonces hasta esas cosas son llamativas y podrían ser, si no lo supiéramos, por ejemplo, supongamos que viniera alguien y dijera, a ver, lo quiero sellar a usted con el 616. Nadie se opondría a eso porque diría, no, sí, el número del anticristo es el 666, así que... Pero resulta que ahora se descubre que tampoco es ese. Entonces, ante una situación tan confusa como esa inclusive, ¿cómo es posible que nosotros tengamos paz? Que nosotros sepamos que no vamos para allá. Bien, primero porque nosotros ya estamos sellados. Los hijos de Dios ya tenemos el sello del Espíritu Santo. Ya tenemos el sello de pertenencia y de identidad como hijos de Dios. Eso es lo que dice el texto bíblico. Nosotros sabemos que somos de Dios. ¿Por qué sabemos que somos de Dios? Porque ya estamos sellados por el Señor. Ya tenemos el sentido de pertenencia que Cristo nos ha dado a través de su Espíritu Santo, el sentido de pertenencia a su cuerpo, la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo ha sido derramado en cada uno de los hijos de Dios. El Espíritu Santo está en ti y está en mí. Y eso es lo que nos hace a nosotros uno, estemos donde estemos en la tierra. Por eso es que en algún tiempo atrás también, cuando les hablaba acerca de esta intención que a veces hay, que se escucha mucho, en muchos lugares he escuchado que los hermanos, las iglesias, algunos concilios pastorales dicen, nos vamos a reunir a orar por la unidad de la iglesia. Yo digo, qué falta de conocimiento, Dios mío, qué tremendo que haya gente que ore por la unidad de la iglesia, cuando la palabra de Dios en ninguna parte dice que haya que orar, que se tenga que orar por la unidad de la iglesia. ¿Se ha puesto eso a pensar? ¿Ha leído algún texto que diga que debemos orar por la unidad de la iglesia? No hay ninguno. ¿Y por qué no hay ninguno? ¿Y por qué se torna en un tema central, en un eje central de reuniones intercongregacionales, interdenominacionales? El tema central es oremos por la unidad. No, hermanos,
La unidad no es algo que se tenga que orar, porque la unidad ya se oró, ya se pidió al Padre, y la unidad del cuerpo de Cristo ya fue dada por el Padre por petición de su Hijo Jesucristo en San Juan capítulo 17. En San Juan capítulo 17, allí habla acerca de la oración sacerdotal del Señor Jesucristo, cuando Él le dijo al Padre, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Para eso les he dado mi gloria. Les he dado mi gloria para que sean uno. ¿Sí? San Juan 17, 21. Que es el versículo que tenemos presente siempre aquí en nuestro banner, que está aquí al fondo. ¿Sí? Siempre está presente allí ese versículo de San Juan 17, 21. Que sean uno para que el mundo crea. Esa unidad espiritual del cuerpo de Cristo a nivel universal ya fue dada. Por eso es que lo único que tenemos que hacer, dice la palabra de Dios, es guardar la unidad en el vínculo de la paz. Guardar esa unidad. ¿Qué quiere decir guardar? Protegerla, cuidarla. Debemos proteger y cuidar la unidad. Eso sí, proteger y cuidar la unidad que ya fue dada por respuesta de Dios Padre a la oración de su Hijo Jesucristo. ¿O ustedes creen que Jesús le pidió al Padre eso y el Padre no se lo dio? Claro que se lo dio. Ya fue dado, ¿sí? Y el día que eso se cumplió de forma práctica y efectiva fue el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó ese día? Se derramó el Espíritu Santo de Dios sobre los discípulos de Jesucristo. Desde ese día, usted y yo somos uno en Cristo Jesús. Nos guste o no nos guste, ¿sí? Por ahí a algunos no les gusta ser uno conmigo, pero lo lamento por él. Yo soy uno con él igual si él cree en Cristo Jesús. Amén. Somos uno en Cristo Jesús. Eso es algo que no lo podemos nosotros dividir. El cuerpo de Cristo es indivisible. A veces también escuchamos voces de gente que dice, pero las iglesias se dividen tanto. No, la iglesia de Cristo no se puede dividir. La iglesia de Cristo es una sola. Lo que se dividen son los hombres. Los hombres, las congregaciones, sí se dividen muchas veces porque hay ciertos intereses o ciertos matices en cuanto a la doctrina o lo que sea que los divide en su caminar. También sucedió eso con los primeros cristianos. Eso no es una novedad de este último tiempo, sino que desde los primeros cristianos habían divisiones de opiniones, había divisiones de doctrinas inclusive, sí, que también mantuvieron a los primeros cristianos divididos por algún tiempo. Pero eso no quiere decir que no hayan sido uno en Cristo Jesús. Todos los que eran creyentes y cristianos pueden pensar diferente, ¿sí? Pueden creer cosas diferentes, pero son uno en Cristo Jesús. Por eso, el apóstol Pablo les dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, le dice a los de Corinto, a los de la iglesia de Corinto, que piensen una misma cosa, que sientan una misma cosa y que hablen una misma cosa. ¿Por qué? Pablo les dice, porque he oído que hay entre ustedes divisiones. Porque hay algunos que dicen, yo soy de Cristo, otros que dicen, yo soy de Pablo, otros que dicen, yo soy de Apolo, otros que dicen, yo soy de Cefas. Se habían producido varias corrientes de pensamiento diferente en la iglesia primitiva que estaban dividiendo a las congregaciones, pero no dejaban de ser uno solo en Cristo Jesús, ¿sí? Espiritualmente hablando, seguía siendo una iglesia. El apóstol Pablo le escribe a una iglesia, ¿ok? Bien, avancemos sobre este punto entonces. ¿En qué se manifestaba que nosotros estábamos bajo el maligno, bajo el control y el dominio de Satanás en el tiempo antiguo? Efesios 2, verso 1 al 3, dice así. Y Él, refiriéndose a Dios Padre, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición espiritual antes de conocer a Cristo Jesús, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, allá en el pasado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Otra vez allí se menciona al príncipe de la potestad del aire, el maligno, que controla y domina al mundo entero. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Eso éramos nosotros en otro tiempo. Algunos todavía están luchando con esas cosas. ¿Sí? Algunos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente que nosotros venceremos al pecado finalmente cuando nos unamos con Cristo Jesús en aquel día del arrebatamiento de la iglesia o el día que partamos de este mundo para estar en su presencia. Recién allí venceremos finalmente y definitiva y eternamente al pecado. Mientras estemos en esta tierra, en este cuerpo, vamos a seguir teniendo problemas con esta carne. Esta carne va a seguir manifestando su voluntad y si nosotros no tomamos control sobre ella, si no tomamos dominio sobre la carne, pues la carne hará un desastre de nosotros. La mente y los pensamientos, como dice aquí, también pueden ser atravesados por las corrientes de este mundo que nos pueden llevar a nosotros a hacer cosas totalmente indeseables y desagradables ante los ojos de Dios. Bien, entonces, ¿en qué se manifestaba? Número 1, en que seguíamos la corriente de este mundo. Así estábamos antes, dice el texto. Número 2, esa corriente era conforme al príncipe de la potestad del aire. La palabra conforme, dentro de los sinónimos de la palabra conforme encontramos la palabra acorde y consonante. Es decir, que nosotros vivíamos en aquel tiempo de acuerdo a esa influencia de ese príncipe de la potestad del aire que estaba moviéndose en las corrientes de este mundo. Vivíamos en ese tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Nunca la voluntad de Dios porque no la conocíamos, no sabíamos qué decía el Señor respecto de nuestras vidas. Entonces, bueno, vivíamos de la mejor manera que a nosotros nos parecía que teníamos que vivir. No por eso quiere decir que éramos personas horribles, despreciables, humanos, no sé, asesinos y cosas. No, simplemente que vivíamos haciendo la voluntad de nuestros apetitos, muchas veces desordenados de la carne, ¿sí? Y lo hacíamos de forma generalmente aprobada por los ámbitos que acuerdan con ese tipo de prácticas, ¿sí? A ver, no quiero sonar un poco desubicado ni insolente, pero, por ejemplo, hace 20 años atrás, si 2 hombres pasaban caminando por la calle tomados de la mano, usted no se imagina los improperios, las insolencias, los insultos que esos 2 se iban a tener que comer de todos los que los vieran caminando por la calle de la mano. Hoy la sociedad ha cambiado, la sociedad se ha hecho tolerante a ese tipo de cosas, entonces hoy de pronto algunos se pueden escandalizar todavía, pero aunque se escandalicen, se guardan el insulto o se guardan cualquier... ¿Por qué? Porque predomina una corriente de pensamiento a nivel internacional que ha estado dominando ahora sí el imaginario colectivo y ahora se piensa que no se puede ser intolerante, no se puede ser, de alguna manera, rechazar ese tipo de prácticas en esta sociedad. Entonces, para no ser estigmatizados nosotros por esa sociedad que condena y apunta, muchas veces nos callamos, ¿sí? 4, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos estábamos destinados a ser enjuiciados por Dios y que la ira de Dios cayera sobre nuestras vidas por ser hijos de desobediencia, precisamente, y estar bajo el dominio y el control de ese príncipe de las tinieblas que opera y gobierna el mundo entero. Todo el mundo que no está bajo el dominio de Dios está bajo el dominio del espíritu, del anticristo, que se ha manifestado desde los principios de la iglesia. Muy bien. La influencia del maligno se da, como les decía, en estos ámbitos que son permisivos para las prácticas, ¿sí? Dan permiso a estas prácticas que no son buenas, pero que socialmente se aceptan, y cuando se aceptan, se hacen parte de la cultura humana del lugar, de pronto, ¿sí? La corriente de este mundo, ¿qué significa esto? Cuando hablábamos recién allí acerca de la corriente de este mundo, el texto que leíamos recién aquí en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la corriente? El diccionario nos dice que
Corriente es algo que es cierto, está tenido por cierto, por sabido, es admitido comúnmente es admitido. La segunda acepción es que no tiene impedimento ni estorbo para su uso y efecto. Tercera acepción, admitido o autorizado por el uso común o por la costumbre. ¿Sí? Es costumbre, se admite y se autoriza porque todo el mundo lo hace. ¿Sí? Entonces, como todo el mundo lo hace, se acepta, se naturaliza. Y la cuarta acepción es curso, movimiento o tendencia de los sentimientos o de las ideas. Corrientes de pensamientos, básicamente, ¿sí? Por eso esta corriente, en el contexto del mundo, ahora entendiendo cómo está conformado el mundo y bajo el dominio de qué está el mundo, esas corrientes, en el contexto del mundo, producen un ámbito que a su vez, ese ámbito provoca efectos en los deseos de la carne, de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Entonces, si nosotros no estamos alertados, atentos, vigilantes, ese tipo de corriente de pensamientos pueden seducir nuestra mente, nuestro corazón, y pueden en algún momento ingresar para ser parte, aceptamos esa corriente de pensamiento que viene a ser parte de nuestro sistema de creencias. ¿Me explico? ¿Qué es lo que el enemigo utiliza para eso? ¿Cuál es la herramienta que Satanás usa para controlar los pensamientos de los seres humanos? Dice 1 Corintios 15:33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, entendiendo costumbres por hábitos. Es decir, las malas conversaciones, conversar con gente corrompida, impía, puede llegar a afectar mi sistema de creencias de tal manera que va a terminar afectando hasta mi conducta, si yo acepto cierta línea de pensamiento que se me está presentando. Entonces son las palabras dichas en esas conversaciones inconvenientes las que provocan cambios en nuestros pensamientos cuando nosotros no nos damos cuenta de ese engaño, de esa idea que viene embarazada de un engaño. Fíjense por qué motivo la PDT, la Palabra de Dios para Todos, esa versión bíblica, en vez de no erréis, precisamente utilizó esta frase. Dice, pero no se dejen engañar. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. No se dejen engañar. ¿Por qué? Ahora, si complementamos las dos versiones bíblicas, nos quedaría un texto más o menos así. No se dejen engañar, porque si no, errarán cuando se dejen engañar, ¿sí? ¿Por medio de qué? De conversaciones corruptas, con personas corruptas, conversaciones que van a insertar en su mente nuevos pensamientos, nuevas líneas de pensamiento, que les van a terminar afectando a ustedes su conducta. Lo hemos dicho muchas veces en distintas predicaciones, esta frase que yo tengo muy acuñada en mi mente justamente porque veo que se hace tan evidente en la vida de las personas. La frase que dice, por cuanto el hombre piensa, siente. Y por cuanto siente, actúa. ¿Recuerdan? Por cuanto el hombre piensa, siente. Y por cuanto siente, actúa. Es decir, la conducta, los hábitos que vamos formando tienen que ver con las emociones y los sentimientos que parten o se originan en la materia prima que es el pensamiento. El pensamiento que necesita, para generar un pensamiento, necesitamos la otra materia prima que es el lenguaje, las palabras. Por eso es que las palabras son las que finalmente se instalan en la mente del oyente, y cuando el oyente es inexperto a la hora de filtrar lo que está recibiendo y termina aceptando la idea de alguien, eso que termina aceptando se incorpora al sistema de pensamientos, al sistema de creencias, ¿sí? ¿Qué es un sistema de creencias? Para que nos quede un poco más claro. El sistema de creencias tiene que ver con lo que opinamos sobre nosotros mismos en cuanto a identidad.
¿Quién soy? ¿Quién soy? En cuanto a capacidad, ¿qué puedo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Quién soy y qué es lo que yo puedo hacer? ¿De qué soy capaz? En cuanto a posibilidades, es decir, creer que algo es posible o no. Si yo creo que algo es imposible, pues entonces no haré absolutamente nada para cambiar eso que para mí es imposible que ocurra. ¿Me explico? Por eso es parte del sistema de creencia que se genera en la mente. Y cuando decimos sistema de creencia no estamos hablando de cristianos, estamos hablando de todo el mundo. Todos los seres humanos tienen un sistema de creencia que han generado en su mente. Y además entra el aspecto moral dentro de este sistema de creencias con el pensamiento del merecimiento, con lo que tiene que ver con el merecer. Eso tiene relación directa con lo moral. Es decir, algunas cosas no permitimos que pasen en nuestras vidas porque creemos que no somos dignos de ellas. ¿Me explico? Miren, un ejemplo práctico que lo compartimos aquí en la iglesia hace al principio de la iglesia, el año pasado, de un matrimonio de dos personas de Chile que eran infértiles, que no podían tener hijos, que durante 12 años no pudieron tener hijos. Ahora, en el video que se grabó de ese testimonio, no se dejó grabada una parte que no se quiso hacer pública, por una cuestión de respeto hacia la otra persona. Pero de todas maneras, yo tengo la grabación de esa otra parte, ¿sí? Y la otra parte me la comentaron los muchachos los chicos estos que el Señor les dio la gracia de ser papás, y ya van por el segundo hijo, gracias a Dios, después de 12 años de hacerse todo tipo de tratamientos. Son dos personas que tienen buen poder adquisitivo, son dos ingenieros, y han hecho todo tipo de pruebas y de cosas que la ciencia les ofrecía para ver si podían solucionar su tema, y nunca pudieron tener hijos durante 12 años. Llego a la ciudad donde ellos viven, la ciudad de Concepción, en Chile, a predicar en la iglesia, donde ellos se congregaban, y esta chica esa noche había ido a la reunión porque había ido a pedir un milagro para su tía. Tenía una tía que estaba enferma y ella fue, como sabía que yo iba a estar de visita y que se iba a orar por los enfermos, ella fue pensando en pedir oración por su tía. ¿Por qué? Porque ella ya había aceptado en su sistema de creencias, en su mente, ya había aceptado la idea de que ella nunca iba a ser mamá. ¿Por qué? Porque ya se había hecho todo lo humana y científicamente posible. Entonces, ella había aceptado ya la idea, con su esposo, de que no iban a ser papás, ¿sí? Resulta que ese mensaje que yo prediqué, que ha repercutido inclusive en muchas personas aquí en la iglesia cuando lo he dicho, este mensaje es tan sencillo y el pensamiento es tan pequeño como esto. Si Dios, que es santo, 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 dice la Biblia, 3 veces santo, si ese Dios que es santo, 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 nos ha perdonado nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? ¿Quién eres tú para no perdonarte los errores de tu vida? ¿Quién eres tú para guardarte rencor, tener resentimiento guardado contra ti por las malas decisiones, por las metidas de pata, por las cosas que no debiste hacer y las hiciste? Bien, si Dios te perdonó, Dios que es santo, santo, santo te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? Esa noche yo prediqué sobre ese tema y esa jovencita recordó las palabras que su pastora le había dicho cuando ella estaba de novia con su pololo, con su novio. ¿Qué había sucedido? Cuando eran jovencitos ellos, empezaron a andar de novios, eran 2 chicos de la iglesia, ella era muy trabajadora dentro de la obra del Señor, creo que estaba en el área de la música o algo así en la iglesia, y de pronto caen en tentación y en pecado. Se sintieron tan mal se sintieron, que fueron a hablar con la pastora para confesar lo que había sucedido y pedirle a la pastora consejo.
para cómo salir adelante de esta situación, porque ellos no querían seguir repitiendo esta situación de pecado. Me estoy refiriendo a pecado de fornicación. Entonces, le cuentan a la pastora esta situación, y la pastora se sube en cólera, se embronca de una manera y se manifiesta con una ira tan tremenda que le habla a ella y le dice: yo que había puesto mi confianza en ti, yo que había confiado tanto en tu santidad y qué sé yo, y le empezó a decir un montón de cosas así re fuertes, y luego le dice: ahora por causa de eso, nunca más vas a tener hijos, Dios te va a castigar y vas a quedar estéril por causa de eso, no vas a tener hijos por el resto de tu vida. Entonces ella recibió eso como que venía de alguien autorizado por Dios para decirlo, y por esto que les estoy diciendo, dentro del sistema de creencia está esta área del merecimiento. Ella creyó que se merecía este reto y creyó en ese castigo impuesto por Dios, entre comillas, dicho por la boca de la pastora. Creyó que era justo, que ella se merecía por haberse comportado tan mal de quedar estéril por el resto de su vida. Ella se acordó en ese momento, cuando yo estaba diciendo: porque Dios, que es santo, 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 te ha perdonado a ti los errores de tu vida, ¿quién eres tú para no perdonarte? Y en ese momento a ella se le abren los ojos espirituales, los ojos del entendimiento, y ella entiende, comprende en ese momento que había sido ella misma quien había dado lugar a esta maldición, porque ella creía merecerse eso como castigo, cuando Dios, ella sabía y estaba segura que Dios la había perdonado. Entonces no encajó en su mente cómo era posible que, si Dios la había perdonado de algo, ¿por qué la seguía castigando durante tantos años? Y en ese momento fue como que ella entendió la complejidad de lo que había sucedido, y en vez de pedir por su tía, se paró en el momento de la petición por los enfermos, de la oración por los enfermos, y caminó adelante a la línea de oración para pedir oración por ella. Eso, a partir de ahí ustedes pueden ver el video, porque eso está grabado en el video de testimonio que quedó en nuestro canal de YouTube. Y ahí ustedes pueden ver cuando Dios a mí me da una palabra profética y le anuncio a esta chica que en mi próxima venida a Chile, la próxima vez que nos viéramos, ella y yo, ella iba a tener a su bebé en brazos, en sus brazos. Y tal como el Señor lo dijo, así fue. 2 meses más tarde, me envía ella por Facebook la ecografía, donde se veía en esa imagen el porotito allí del bebé que venía en camino. ¿Sí? Y gracias a Dios, a los 10 meses más o menos, yo vuelvo, poco antes fue, yo vuelvo a la ciudad y me vuelvo a encontrar con ella, con su bebé en brazos. Lo último que supe que ya tenían 2. No sé si tendrán otro en camino, pero lo último que supe que tenían 2. Entonces, cuando yo voy por segunda vez, es cuando hablo con ellos y ellos me comentan esta historia de la pastora. Me comentaron esto porque fue lo que les vino a su mente en ese momento, lo que a ella le vino a su mente en ese momento, y ella me dijo: ¿tiene algo que ver, pastor, esto con lo que a mí me pasó? Absolutamente. Absolutamente tiene que ver. Porque cuando alguien que representa emocionalmente, alguien importante para ti, te baja un mandato tan terrible como es un castigo o una reprimenda o un mandato tan fuerte sobre tu mente, si tú lo aceptas, estás permitiendo que tu sistema de creencia y tu cuerpo comience a responder a ese sistema de creencias. Claro, si me preguntan científicamente está comprobado algo así, pues los médicos saben que suceden ese tipo de cosas, aún más los psicólogos y los psiquiatras saben que existe este tipo de cosas, pero de forma teórica, ¿sí? Porque a través del método científico no se pueden observar ese tipo de cosas muchas veces que ocurren en el corazón humano. ¿Me explico? Pero eso tiene que ver con ese sistema de creencias, con lo que yo acepto y no acepto, de lo que te han dicho cuando eras chico, cuando eras chica, cuando tu madre te dijo tal o cual cosa.
¿Cuántas historias he escuchado de personas que me dicen, pastor, a mí todo en la vida se me hace difícil, todo me cuesta, todo? Ajá. Y empezamos a orar y le digo, Espíritu Santo, muéstrale a esta persona, llévala en el tiempo si es necesario, recordar el momento en que esto comenzó a ocurrir. Casi siempre yo hago esta pregunta, ¿tú te acuerdas desde cuándo te sucede esto? Y llegamos al punto del génesis, del origen de estas cosas. Y el origen de estas cosas generalmente es un padre o una madre que anuló a sus hijos por medio de dichos, palabras o frases que maldijeron a ese hijo. Yo tenía un papá que a mí me trataba de inútil todo el tiempo, inútil de M, que inútil por esto, inútil por lo otro, todo el tiempo tratándome de inútil. Y cuando yo era adolescente, llegué a sentirme de esa manera por mucho tiempo. Llegué a sentirme inútil. Llegué a sentirme muy inútil. Hasta que me rebelé contra ese pensamiento que se había instalado en mi mente, porque yo me había vuelto una persona torpe. Todo el tiempo cometiendo torpezas, haciendo las cosas mal. ¿Sí? Totalmente inútil por causa de estas palabras tan fuertes dichas por alguien que emocionalmente para mí era alguien que representaba una autoridad, alguien que pesaba su palabra en mi vida. ¿Cuántas mujeres, en el caso de mi esposa, espero que no se moleste mi esposa por esto que voy a contar, pero cuando nosotros recién nos casamos, mi esposa hablaba mucho. Mucho. Demasiado, podríamos decir. Y tenía unas películas y unas fantasías en su cabeza con los celos tremendos. Me celaba con hombres y mujeres, ustedes conocen mi testimonio. Así que los celos eran para todos lados. Pero no solamente me celaba en ese sentido, sino que me celaba hasta con la Biblia. Porque yo llegaba a casa del trabajo, ¿y qué hacía yo? Mi hambre de Dios me llevaba ¿a dónde? A mi Biblia, ¿sí? Entonces yo llegaba a casa y no me daba cuenta que mi esposa había estado todo el día con los niños, con las cosas de la casa y qué sé yo, y ella quería estar un rato conmigo, tomar unos mates conmigo, disfrutar de un rato de charla conmigo. Y yo llegaba y agarraba la Biblia y me ponía como ahí con la vista clavada en la Biblia y me olvidaba del mundo exterior. Entonces, de pronto mi esposa, hasta con la Biblia, o sea, viste, pasaste tiempo tantas horas con la Biblia y conmigo no me prestaste atención y qué sé yo. Entonces yo decía, ay, Dios mío, esto cómo me cansa esta situación de que todo el tiempo celos con esto, celos con lo otro, y esta demanda permanente. Entonces yo empecé a utilizar una palabra, y de forma imperativa. Yo le decía, ¿te podés callar, por favor? Cállate, por favor, un minuto, cállate. Ella dice que yo cuando estoy enojado le digo Piki, porque ese es en realidad el apodo familiar, ¿no? Entonces cuando yo le digo Piki, ella medio está enojado cuando me dice Piki, porque si no le digo mi amor, negrita, de otra manera, pero casi nunca le digo Piki. Entonces cuando yo le digo Piki, ¿te podés callar, por favor? Entonces ahí ya, cuando ya le dije Piki es porque estoy que trino. Y ella, pasó el tiempo y yo, cállate. Y en un momento, sin que ella se diera cuenta, ni yo, nos dimos cuenta en un momento que hacía mucho tiempo que mi esposa se había callado. Al principio yo lo asocié con los celos, porque ella se dio cuenta que era celosa y que no era algo que agradaba a Dios, ese tipo de práctica en su vida. Entonces ella trabajó sobre los celos de forma muy fuerte. Recuerdo que hasta hizo unas cartulinas amarillas, escritas con crayón negro, que se viera bien, como si fuera una alerta de tránsito, amarillo y negro, y escribía allí textos bíblicos que hablaban de los celos, y pegó esos textos bíblicos por toda la casa, ¿sí? En todos los ambientes estaban pegados esos textos, en las paredes, en los distintos lugares, porque ella quería ver todo el tiempo ante sus ojos lo que Dios decía de los celos, y de esa manera comenzó ella a condicionar su conducta. Fíjense, el ambiente, ella
Ella saturó el ambiente de palabra de Dios y Dios hablándole todo el tiempo a través de esos textos que ella escribió en esas cartulinas, y eso terminó condicionando su conducta, transformando su conducta y liberándose de los celos para siempre. Pero resulta que el tema, yo lo tomé al principio por ahí, pero resulta que ella se silenció y se silenció por años. Por años, hermanos, por años. Hasta que un día nos dimos cuenta que era lo que yo había hecho. Yo le había impuesto que se calle la boca. Yo le había dicho millones de veces, cállate, cállate, no hables más, cortala, cerrá el pico, como decimos aquí en la Argentina. ¿Sí? Cerrá el pico, cállate la boca. Perdón por los chilenos, ¿sí? Cállate la boca, y todo el tiempo. Entonces llegó un momento en que mi esposa se calló por años. Y no porque ella quisiera, no porque ella quisiera, porque yo quería hablar con ella y ella trataba, pero era como que se apocó en las palabras, se disminuyó en el lenguaje y no hablaba, no hablaba. Hasta que nos dimos cuenta de eso, que yo había impuesto en su mente este mandato, que se callara la boca. Y ella finalmente había aceptado eso en su sistema de creencias y por eso había cambiado su conducta y se había callado la boca. Más allá de que se había apartado de los celos, eso era otro proceso que ella vivía. Entonces cuando nos dimos cuenta, yo le pedí perdón a mi esposa, le pedí perdón por lo que había hecho y le dije que por favor comenzara a hablar, que se liberara. Liberate, yo te perdono, perdoname, nos perdonamos mutuamente. Y a partir de ese día, otra vez, ya estoy por decirle de nuevo que se calle la boca, ¿sí? Porque gracias a Dios que se liberó hace muchos años atrás de eso. Éramos muy jovencitos cuando vivimos esa experiencia, pero aprendimos tanto, hermanos, de esa experiencia, porque nos dimos cuenta que las palabras pueden condicionar nuestra conducta, porque generan emociones, sentimientos, y mucho más cuando vienen de parte de alguien que significa emocionalmente alguien muy fuerte para nosotros, o alguien que representa cierta autoridad en nuestras vidas. Entonces podemos anular a la otra persona con palabras. Las palabras que esa persona que está oyendo no las acepta, no las frena, no las reprime o echa fuera de su mente. Si las acepta, pues entonces terminará afectando definitivamente su conducta. Por eso el paradigma que ha entrado en su mente. Fíjense, sigamos leyendo por favor qué es un sistema de creencias. Dijimos, el sistema de creencias tiene que ver con lo que opinamos sobre nosotros mismos en cuanto a identidad, quién soy, en cuanto a capacidad, qué puedo, en cuanto a posibilidad, creer que algo es posible o no, y en cuanto a merecimiento, eso es el aspecto moral de esto, dijimos, en cuanto a que yo me merezco esto, como les contaba recién de esta chica que ella pensaba merecerse esto que le había pasado de no poder ser mamá, ¿sí? Entonces ella al aceptar este pensamiento de no merecerse ser mamá, pues su cuerpo reaccionó consecuentemente con ese pensamiento que había en ella. Tremendo eso, ¿sí? Más allá de que eso obviamente sabemos que también tiene un trasfondo espiritual. Ahí hay una maldición que ató la mente de esta chica y que afectó su cuerpo definitivamente. El paradigma nos sirve de lente para interpretar la realidad. Crea un filtro y en base a este tomamos nosotros decisiones. Nos conducimos por el mundo, por la vida, y nos influye en cómo nos sentimos y pensamos en todos los momentos del día. Son los valores sobre los cuales hemos decidido inconscientemente o conscientemente vivir nuestra vida. Todo el conjunto de creencias es nuestro paradigma personal. ¿Sí? Eso es entonces un sistema de creencias. ¿Cómo se crea ese sistema de creencias? El proceso de incorporación de creencias es silencioso. No nos damos cuenta, no hace ruido. Generalmente no nos damos cuenta del momento en que decidimos aceptar una creencia como propia. Se produce en un instante, donde se conjugan ciertos aspectos, como estos. La experiencia que acabamos de vivir, algo que acabamos de vivir, que nos deja a nosotros un pensamiento resultante de esa experiencia, una sentencia dicha por alguien emocionalmente importante para nosotros que tiñe la experiencia con su propia interpretación,
¿sí? Es decir, esta pastora que les acabo de comentar, ella dio una interpretación de lo que ella creía que estaba bien o estaba mal, y cuál iba a ser la consecuencia de esto, y se lo lanzó a esta jovencita adolescente que se sentía tan culpable en ese momento por lo que había hecho y tan sucia por lo que había hecho, que ella terminó aceptando como algo que se merecía el no ser mamá por el resto de su vida. Y fue lo que le impidió durante 12 años, a pesar de todos los intentos científicos que hicieron, no pudieron lograr ser papás. Sin embargo, una palabra dicha por Dios esa noche le destrabó el nudo emocional que tenía en su mente y en su corazón, le destrabó su entendimiento y ella pudo comprender que tenía que perdonarse ella y dejar de sentir que se merecía esa maldición que le habían impuesto en su vida. Entonces abrió su corazón a la misericordia de Dios y Dios hizo el milagro y los hizo papás. Hasta aquí por 2 veces. ¿Se dan cuenta? 3. Algo que sucede en nuestro ser que le abre la puerta a esa creencia y la acepta. ¿Se dan cuenta? Hay cosas que nosotros no nos damos ni cuenta cómo van ingresando líneas de pensamiento en nuestra mente. Aquí yo puse, por ejemplo, un profesor con niños que en la escuela, ¿sí? Que lo podríamos trasladar a las distintas edades de un niño en su formación, primaria, secundaria y terciaria o universidad. ¿Han notado ustedes, más aún los cristianos, que los niños en la primaria tienen ciertas conductas que adquieren propias del grupo de pertenencia que tienen allí en la escuelita donde van, que cuando pasan a la secundaria cambian totalmente esos niños? Algunos niños que eran buenitos, hermosos, respetuosos, qué sé yo, niños con unas cualidades maravillosas, y de pronto entran al secundario, en el primero o segundo año se transforman en unos monstruos, ¿sí? ¿Qué pasó con este niño? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues cambió de ámbito. Eso fue lo que ocurrió. Y los ámbitos tienen líneas de pensamiento. Los ámbitos son los que promueven ciertos pensamientos y toleran ciertas prácticas dentro de esos ámbitos, ¿sí? Se practican ciertas cosas que son aceptadas dentro de ese ámbito. Entonces, ese niño cambia su conducta porque lo influye el ambiente. El ambiente condiciona la conducta de ese niño, que pasó de la primaria a la secundaria y comienza a luchar con otras cosas, con otras líneas de pensamiento, con otras corrientes y demás. Ahora, ¿se termina allí todo? No. Aquel niño que va luego a la universidad, y con muchos de los que van a estudiar carreras que son carreras sociales, muchas de ellas, son atacados inmediatamente, son atacados por profesores humanistas, ¿sí? La corriente humanista es una corriente muy fuerte en el ámbito universitario, muy fuerte, a tal punto que hay profesores que tienen este tipo de paradigma mental que influyen sobre el grupo de alumnos para burlarse de los jóvenes que llegan a la universidad con creencias cristianas. Desde los profesores mismos se burlan e incentivan la burla y el bullying a un jovencito con creencias cristianas. Se burlan de eso. Ah, no me diga que vos crees en la manzanita que se comieron. Ah, sí, vos crees en Adán y Eva. A ellos les parece que eso es muy loco, creer en que Dios creó al hombre y a la mujer, pero ellos se atreven a creer algo que ahora, gracias a Dios, la teoría de la evolución se ha caído. Desde la ciencia genética se ha demostrado que justamente, como dice la Biblia, toda la humanidad viene de un solo hombre y de una sola mujer que vivieron en el norte de África. A estos dos personajes la ciencia los llama la Eva mitocondrial y el Adán cromosomático. Se les cayó la teoría con la cual se burlaron durante muchas decenas de años, por qué no siglos, de los jovencitos que pensaban que la Biblia tenía razón. Pero eso es muy fuerte. Por eso muchos jóvenes que no tienen las defensas intelectuales, las defensas argumentativas, que no tienen defensas, fortalezas mentales en cuanto a sus creencias,
ante ese tipo de ataques, muchas veces sucumben. Y por eso luego vemos jovencitos que eran niños preciosos de la escuelita dominical, que cuando entraron al secundario ya empezaron a cambiar de conducta y cuando entraron a la universidad se volvieron ateos. ¿Te das cuenta? Se terminaron hasta volviendo ateos. Y uno dice, al fin y al cabo, ¿para qué lo mandé a la universidad? Le hicieron un daño espiritual que en algunos casos hasta podría ser irreversible. ¿Te das cuenta? Esas son las corrientes del mundo que comienzan a formarse en la mente de todo ser humano, dentro de ese paradigma mental, ese paradigma personal llamado sistema de creencias, en base a todos estos mandatos sociales, mandatos culturales, enseñanzas, doctrinas, dogmas y cosas así que van entrando en la cabeza de una persona y que la persona las va aceptando como verdades. Como verdades. Una vez que el enemigo logró influenciar a través de ese ambiente, en este caso que veíamos recién, el ambiente académico, por ejemplo, una vez que logró hacerlo, lo que logra es que la persona comience a actuar acorde a él y a él. Fíjense que escribí a él y a él. A él sin acento y a él con acento. ¿Por qué? Porque me refiero a él, ámbito, y a él, diablo, que domina ese ámbito. ¿Sí? El diablo que domina ese ámbito, que domina ese contexto, que opera sobre los hijos de desobediencia, ha influenciado de tal manera la mente de una persona que había sido libre de todas esas cosas, que puede terminar volviendo a esta persona hasta en un apóstata. Alguien que termina descreyendo del amor de Dios hacia su vida. Dice 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que ciega el Dios de este siglo? Fíjense que dice Dios de este siglo con minúscula, se refiere a Satanás el diablo. El Dios de este siglo, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire. ¿Sí? Hay muchos calificativos que hay acerca de Satanás el diablo. Aquí se lo llama Dios de este siglo. ¿Qué hace el Dios de este siglo? Cega el entendimiento. Ciega el entendimiento de los seres humanos. ¿Sí? Allí es donde trabaja, en el entendimiento. Una vez que logró cegar el entendimiento que ha sido capturado por sus ideas, por su influencia, por su línea de pensamiento, entonces cuando la persona acepta esa línea de pensamiento como algo creíble, aceptable, tolerable, una vez que lo aceptó aquí, empieza a ser parte de su conducta. Por eso las personas van cambiando de conducta. Por eso es que las malas conversaciones corrompen los buenos hábitos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque lo que se transmite en las conversaciones son las ideas, las corrientes de pensamiento que tienen esos grupos en los cuales nosotros nos movemos. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dejan influenciar por ese ambiente que está compuesto por seres humanos que pueden tener una mente corrupta, si ustedes se dejan influenciar por esa línea de pensamiento, ustedes finalmente van a ser los afectados por esos ámbitos. Esas circunstancias que ustedes los rodean en esos ámbitos los va a terminar afectando a ustedes en su manera de pensar, en su autopercepción, en la imagen de ustedes mismos, en su identidad. ¿Sí? El sistema de creencia va a ser tocado, ustedes van a empezar a descreer de sus capacidades, van a empezar a ver las imposibilidades que ese mundo dice que ustedes no pueden, que ustedes no podrían tal cosa, ¿sí? Y cuando empezamos a creer en esas cosas que el mundo nos impone por medio de esas corrientes de pensamiento, nuestros sentimientos son atrapados por eso. En realidad no vienen a ser atrapados, sino generados por esos pensamientos justamente, por cuanto el hombre piensa, siente. Y por cuanto siente, actúa. Entonces, si una persona acepta todas estas cosas que andan dando vuelta en este tiempo, tanta información falsa, tanta información fuera de objetividad, tanta información sin avales,
tanta falsa información, fake news, tanta cosa que anda dando vueltas, si ustedes se dejan tocar en su sistema de creencia, en su paradigma, por ese tipo de cosas que andan dando vuelta en las redes sociales, ustedes van a ser afectados en sus emociones. Van a venir los pánicos, los miedos, las dudas, las incertidumbres, las angustias, el temor, una cantidad de emociones que van a ser producidas por esos pensamientos que están invadiendo y bombardeando tu mente. ¿Cómo vas a actuar cuando tengas miedo? ¿Qué conducta vas a tener? Pues una conducta de una persona que está pusilánime, amedrentada, una persona que se paraliza, no puede avanzar, no puede desarrollar su vida. ¿Por qué? Porque te frenaron. Un día te metieron en la cabeza un pensamiento que te frenó. Te metieron en tu sistema de creencias un mandato que te hizo creer que eras inútil, que no podías, que no tenías, ¿quién eras tú para hacer tal cosa? ¿Quién te crees que eres para hacer tal y cosa o tal otra? ¿Se dan cuenta cómo ataca la identidad, ataca tu creencia, a la creencia de tu capacidad personal? Y cuánto más si nosotros estamos en Cristo. La pura verdad, la absoluta verdad, es que nosotros somos lo que Dios dice que somos. Más allá de lo que nosotros mismos digamos de nosotros mismos. La verdad absoluta es lo que Dios dice de ti. Lo que Dios dice de ti es que sos hijo de Dios. Partamos de ahí. Tu identidad es que tú eres hijo de Dios, hija de Dios. En cuanto a capacidad, tú puedes hacer no lo que tú crees que puedes hacer. Tú puedes hacer lo que Dios te hace a ti capaz de hacer. Es decir, yo soy lo que Dios dice que soy, yo puedo lo que Dios dice que puedo, y yo tengo lo que Dios dice que tengo. Si yo limpio mi cabeza de todas esas falsas enseñanzas, dogmas, doctrinas, pensamientos, líneas de pensamiento, corrientes de pensamiento, mandatos sociales, etcétera, etcétera, que han entrado, que he permitido entrar en mi mente, si me limpio de todo eso y comienzo a creer esto que estoy diciendo, simplemente esto, estas dos cosas que hemos establecido hasta aquí, Dios que es santo, 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 me ha perdonado, ¿quién soy yo para no perdonarme? Y lo otro es, Dios dice lo que yo soy de verdad. Yo soy lo que Dios dice que soy, yo tengo lo que Dios dice que tengo y yo puedo lo que Dios dice que puedo. Punto. Le guste o no le guste al diablo, al infierno, al mundo, a quien se le antoje. Yo no discuto con Dios. Le creo a Dios. Le creo a Dios. Ay, no, es que yo me siento así. No me importa cómo te sientes. A Dios no le interesan tus sentimientos porque eso es parte de tu alma. Y tu alma es ambivalente. Todo el tiempo sube y baje. Hoy te sientes así, pero mañana puedes estar allá en la cumbre de las emociones, lleno de gozo y de felicidad. Entonces lo importante es lo que pasa en tu espíritu, no en tu alma ni en tu carne. La carne un día quiere y al otro día ya no quiere. La carne un día ama y al otro día odia. Entonces lo que importa realmente y lo que prevalece en el tiempo es lo que Dios dice, su palabra, lo que Él dice y su relación contigo en tu espíritu. ¿Me están comprendiendo hasta aquí? La importancia de no tener una mente permeable por las corrientes de este mundo. La importancia de cuidar nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. Como le dijo el apóstol Pablo a los de Filipos, en la carta de Filipenses, capítulo 2, verso 5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ok, para que haya en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, también tiene que haber en ti la mente de Cristo. Para que pienses como Cristo. Y ya no como este mundo te quiere hacer pensar. Este mundo es el que te ha impuesto cosas. Ay, no, es que... ¿y te vas a quedar de solterón? Ay, ¿vas a quedar para tío? ¿Cuántas veces hay gente que recibe burlas porque se ha quedado solo? Cuando la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, si alguien se quiere quedar solo como yo me he quedado solo, bien hace. Porque ocupará su vida al servicio de Dios y no tendrá que estar atendiendo las cosas de este mundo. Bien hace. Porque poco es el tiempo que queda y si tenemos la capacidad de estar solos, en buena hora que estemos solos. ¿Te das cuenta? Entonces todo lo que el mundo dice, lo que el mundo cree que es lo que debería ser,
muchas veces no es lo que Dios realmente dice en su palabra. Entonces limpiémonos de toda esa levadura de los fariseos, de toda esa doctrina hipócrita que muchas veces hemos recibido en nuestra mente y seamos libres en Cristo Jesús, libres de todos esos pensamientos que saturan nuestra mente, invaden nuestros sentimientos, provocan sentimientos contradictorios, contraproducentes, destructivos, autodestructivos, y comencemos a tener la mente de Cristo, a pensar como Cristo y a sentir como Cristo. Si pienso y siento como Cristo, ¿cómo creen que voy a actuar? Pues como Cristo. Así es como se transforma nuestra vida, nuestra conducta. Ahora, fíjense algo que también es muy importante. Hasta aquí venimos hablando muy espiritual, ha venido hasta aquí el mensaje. Pero ahora vamos a ver que hasta los ámbitos naturales también influyen en nuestra conducta. Veamos lo que dice Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Recuerdan ese momento cuando dice que la barca estaba en el medio del lago de Genesaret y estaba la tormenta golpeando, las olas golpeaban la embarcación y estaban siendo azotados por esta tormenta, y de pronto, en la cuarta vigilia de la noche, porque Jesús se había quedado solo orando en la orilla del lago, en la cuarta vigilia de la noche Jesús aparece caminando sobre las aguas y todos dice que dieron voces de miedo, tuvieron terror porque pensaron que era un fantasma que venía caminando sobre las aguas. ¿Sí? Y el Señor les dijo: no teman, soy yo, tranquilo, soy yo, muchachos. ¿De qué se asombran? ¿De que vengo caminando sobre la tormenta? Una cosa así suena, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando Pedro le dice a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento, fíjense lo que ocurrió ahora. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Bien, este es un ámbito natural. Es un contexto de una tormenta. En el contexto de una tormenta natural, ¿sí?, de un movimiento de las fuerzas de la naturaleza, es que se aparece Jesús caminando sobre las aguas y Pedro le pone este desafío a ese supuesto fantasma que estaban creyendo los compañeros de Pedro, ¿sí?, los discípulos. Le dijeron: bueno, Señor, si eres tú, entonces manda que yo vaya caminando a ti sobre las aguas, así como tú vienes caminando hacia mí. Y Jesús le dijo: ven, por supuesto, tú puedes también. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Pero cuando el contexto de ese ámbito natural, de tormenta, de viento recio que golpeaba la barca, cuando en ese momento comienza a ocurrir esto, él dice que pone los ojos en el viento, en la tormenta. Quitó los ojos de Jesús. ¿Por qué quitó los ojos de Jesús? Porque mientras él caminaba sobre las aguas, iba caminando hacia Jesús. Por lo tanto, naturalmente, él iba mirando a Jesús. Pero en el momento en que él sacó los ojos de Cristo y puso los ojos en la circunstancia que lo rodeaba, en la tormenta, en el momento que puso los ojos en ese ambiente y esa circunstancia que amenazaba su vida, tuvo miedo. O sea, el razonamiento produjo sentimientos, emociones. El miedo fue el resultante de su razonamiento. Su razonamiento pensó, meditó en ese momento: me muero, la tormenta me traga. ¿Sí? Ahora, hay algunos pensadores que dicen que no entienden por qué Pedro, que siendo un avezado pescador, tuvo miedo en una circunstancia como esta, cuando él era un hombre de mar, él era un hombre de pesca, él era un hombre profesional en el área. Bueno, precisamente por eso es que él estaba seguro que esa tormenta lo iba a liquidar, lo iba a matar, porque él era un hombre de experiencia en el mar. ¿Me explico? Entonces no hay nada que dudar de eso, todo lo contrario. Su gran conocimiento profesional que tenía del ambiente, del contexto natural, de la pesca, todo el tiempo que ellos salían a pescar y las tormentas que tenían que enfrentar,
Él sabía por oficio que esa tormenta se lo tragaba, que esa tormenta lo iba a liquidar, lo iba a matar. Él sabía por experiencia eso, por conocimientos previos. Por eso es que él tiene miedo. Tuvo miedo y al momento de tener miedo sucumbió y la tormenta se lo tragó. Se lo tragó, definitivamente. Si Jesús no hubiese estado en esa situación con él, para tomarlo de la mano y sacarlo del agua, ¿qué creen ustedes que habría pasado con Pedro? Habría pasado lo que él temía. Lo que él temía era morir ahogado por esa tormenta. ¿Me explico? Entonces, un ámbito natural también puede afectar nuestra conducta y nuestro sistema de creencias. Por eso es que Jesús no puso en juicio, en tela de juicio, su profesionalidad, su oficio, ni nada de eso. Jesús no puso, no se puso a debatir con él, pero ¿cómo? Pedro, tú que eres un pescador con tanta experiencia, que conoces el mar, que conoces las aguas, las tormentas de la noche, no. Lo único que le dijo Jesús fue, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este pasaje? Número uno, que las circunstancias que rodearon a Pedro lo hundieron porque él se dejó influenciar por las circunstancias. Él se dejó influenciar. Número dos, la clave para haber mantenido el ambiente bajo control y no caer él bajo el control del ambiente, se lo reveló Jesús. ¿Cuál era la clave para tener él al ambiente bajo control? La clave era la fe. La fe. ¿Te das cuenta? Jesús no se puso a reflexionar con Pedro sobre sus conocimientos profesionales. No, fue la fe lo que le falló. La fe. Para mantener el control de los ambientes, ya sean espirituales o naturales, nosotros necesitamos fe. Lo primero que necesitamos es creer que yo puedo dominar ese ambiente en el cual me estoy moviendo. 4. Podemos dominar entonces ámbitos naturales y espirituales si comenzamos precisamente teniendo fe. Es decir, lo que necesito cambiar es mi sistema de creencias, mi paradigma personal, saber quién soy yo, mi identidad, mi capacidad, lo que puedo, lo que no puedo, las imposibilidades, las posibilidades, el sistema de merecimiento. Nosotros los cristianos sabemos que nada merecemos, pero en Cristo todo lo tenemos. En Cristo somos dignos de todo, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en Cristo lo merecemos todo, por Él, no por nosotros. Siempre nos tiene que quedar claro eso, que la dependencia es absolutamente de Él y con Él. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. ¿Qué vamos a dejar entrar entonces en nuestro sistema de creencia, en nuestro paradigma personal? ¿Qué vamos a dejar entrar? ¿La verdad absoluta de Dios o las fake news de las redes sociales? ¿Los mandatos sociales de mentes corruptas? ¿Qué vamos a dejar entrar en nuestra mente? Tú eres el dueño de la manija de la puerta. Tú eres el que tiene el poder de abrir o cerrar puertas en tu mente. Cuando hablamos de tu mente, hablamos de tu corazón espiritual. Amén. Un ejemplo bíblico de cambio de contextos por medio de la fe lo encontramos aquí en Colosenses capítulo 4. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí. Verso 2. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Fíjense lo importante de orar y de velar en oración, perseverar en la oración, con acción de gracias. Número 1, que tu oración tenga acción de gracias incluida. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices gracias, Señor, después que le pediste algo, tú ya lo estás dando por hecho. Por eso le estás dando gracias. Y eso no es otra cosa que fe.
Eso es una expresión de fe que te hace a ti agradable ante los ojos de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando tú haces esa declaración de acción de gracias ante Dios, lo que estás haciendo, ni más ni menos, es una declaración de fe y de confianza en tu Padre, de que tú crees en Él y en su provisión, en su cuidado, en su protección y en su respuesta positiva y conveniente para ti en el tiempo que Él lo crea oportuno. Sigue diciendo el apóstol Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Aparecen allí en estos versículos dos para. ¿Se acuerdan la preposición para? ¿Para qué significaba esta preposición? ¿O qué significaba esta preposición? Propósito. Es decir, que Pablo les pide a los de Colosa, a la ciudad de Colosa, a los cristianos de Colosa, les pide que oren por él para cambiar ámbitos y ambientes que eran contradictorios al Evangelio. Pablo les dice a los de Colosas, hermanos, oren, intercedan, clamen a Dios por nosotros para que Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento para dar a conocer el Evangelio como debemos manifestarlo y para que Dios abra puertas. Es decir, que tú puedes cambiar ámbitos naturales y ámbitos espirituales por medio de la fe, que se manifiesta por la expresión verbal de la oración. Cuando tú oras, entonces estás cambiando ámbitos, estás provocando nuevos contextos, ¿sí?, que se van a producir por la intervención divina a partir de tu fe puesta en su poder. Si tú le crees, le oras a ese Dios que crees, le pides a ese Dios en el cual crees y le agradeces a Dios porque lo estás dando por hecho ese cambio de ámbito. Puertas que se abren por causa de una oración de fe. Si creemos cuando oramos, los ámbitos cambian. Dijo Jesús, Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo a sus discípulos, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, sin condiciones, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Te cuesta creer eso? Ahí está el problema. ¿Te cuesta creer que cualquiera puede decir algo sin dudar en su corazón y lo que dice será hecho? Como que nos cuesta creer algo así, ¿no? Como que va en contra de nuestro razonamiento, nuestra intelectualidad. Bien, por eso es que Jesús arrancó diciendo, tengan fe. Jesús no dijo tengan una convicción intelectual. No, dijo Jesús, tengan fe en Dios, tengan confianza en Dios. Cuando ustedes pongan su confianza en Dios y oren a Dios, creyendo que lo que están pidiendo Dios lo responderá, siempre y cuando sea conveniente para ti y oportuno, obviamente, Dios responderá. Dios siempre responde, con un sí, con un no o con un todavía no, pero siempre responde a nuestra oración, siempre la responde, siempre. Por eso luego dice, en el versículo 24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando estáis orando, perdonad. Fíjense ahora esto. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, que nosotros podemos generar contextos favorables a nosotros aún en el cielo,
Qué impresionante, hermanos. Hasta aquí vemos que podemos nosotros con nuestra fe afectar las cuestiones, las fuerzas naturales y las fuerzas espirituales que se mueven en esta tierra. Pero no solo la tierra podemos afectar cuando tenemos fe, sino también el cielo, los contextos celestiales se pueden volver favorables a nosotros, el ámbito celestial favorable a nosotros cuando hacemos esto que Dios dice en su palabra. Fíjense que está remarcado allí con negrita, dice, cuando estemos orando, perdonemos. Perdona, porque si tú perdonas, tu Padre que está ¿dónde? En el cielo, te perdonará a ti. Y entonces vendrá lo que has pedido. Porque hay muchas cosas que no vienen a nosotros porque no perdonamos. El ejemplo práctico es el de esta jovencita que les dije recién. Ella no podía tener un hijo porque ella no se había perdonado. ¿Te das cuenta? No solamente tienes que perdonar al otro, también te tienes que perdonar tú. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. O sea, el contexto celestial se cierra. El ámbito celestial se cierra. De alguna manera el Señor nos está poniendo contra la espada y la pared y nos está presionando a tomar la decisión de perdonar. O perdonas o perdonas. O perdonas o te come la tormenta. O perdonas o sucumbes en los ámbitos desfavorables a tu vida. O te perdonas o el cielo se te cierra. Si no te perdonas, se te cierra hasta el cielo. Si no te perdonas y no perdonas a los demás, olvídate que tus oraciones tendrán respuesta. Qué tremendo, hermanos, esto. Qué tremendo. ¿A qué nivel nosotros podemos generar ámbitos y contextos favorables a nosotros, no solo en la tierra, sino en el cielo, cuando hacemos lo que tenemos que hacer para provocar esos ámbitos favorables? Cambiar nuestra manera de pensar. Ah, no, pero yo creo que es justo como yo pienso, porque el que me las hace, me las paga. Bueno, seguí pensando así. Te vas a terminar hirviendo en tu propio caldo. En tu propio caldo de amargura. Sé sabio y arrepiéntete. Perdónate y perdona. Suelta esas amarras, quítate de encima esos lazos que fueron puestos sobre ti a través de palabras, de personas que obviamente fueron importantes para ti en la vida, pero hoy hay alguien más importante para ti que todas esas gentes, que es nuestro Padre Celestial, que te está diciendo cómo tienes que actuar de aquí en adelante. Él te quiere libre, Él te quiere sano, Él te quiere armonizado, lleno de paz, lleno de gozo. Y Él te quiere a ti dominando sobre las circunstancias y no las circunstancias dominando sobre ti. Porque el resultado de la obediencia, dice Deuteronomio 28, es que Dios te ponga por cabeza y no por cola. Dios te va a poner encima y no debajo de las circunstancias. ¿Puedes decir amén? ¿Por qué es que nosotros somos transformados en la iglesia? Porque estamos aquí escuchando palabra de Dios. Hermanos, yo no le estoy diciendo a ustedes lo que yo pienso. Yo aquí no estoy diciendo, bueno, yo creo que después de filosofar estos días y de preguntarme ciertas cosas, he reflexionado y he llegado a la conclusión de que... No, hermanos, eso es basura. Eso es basura ante los ojos de Dios. Estamos hablando palabra de Dios, y si yo permito que la verdad absoluta entre en mi mente y sea parte de mi paradigma personal, sea parte de mi sistema de creencias, y empiezo a creer quién soy yo realmente ante los ojos de Dios, ¿qué puedo yo, por el poder que ha sido el poder de Dios puesto en mi vida, qué capacidad tengo yo? Y empiezo a creer en las posibilidades que tengo siendo hijo de Dios con su poder a mi favor, y me doy cuenta que soy merecedor del cielo y de la tierra porque soy heredero, coheredero con Cristo. Imagínense, hermano, hermana, imagínate.
Tú eres coheredero con Cristo. Dios mío, eso me explota el cerebro. Coheredero. Ay, es que yo no me lo merezco porque he sido tan malo, he sido tan mala en la vida. Suelta las amarras. Suelta las amarras. Dice el Señor a través del profeta Isaías: no traigas a memoria las cosas antiguas. No traigas a memoria a esa desgraciada, a ese desgraciado que te hizo tanto daño. No traigas a memoria a esa persona que te dañó tanto con esas palabras. No traigas más a memoria esas cosas, dice el Señor, porque yo haré cosa nueva. Cosa nueva haré, dice el Señor. Tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. Tú ya no estás más bajo el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Tú ya no estás más bajo la influencia del príncipe de las tinieblas. Tú ya no estás más bajo el dominio y el control de ese espíritu inmundo que opera en esta tierra. Tú estás sellado con el Espíritu Santo de Dios, que te da la garantía de tu salvación, que te da la garantía de ser un hijo y una hija de Dios. Tú estás lleno de Dios si tú quieres, o vacío. Si tú quieres. Tú eliges. Tú te lo permites. Según ese sistema de creencia, tú te lo permites. O te lo niegas, definitivamente. Porque no hay ninguna condición para que las cosas imposibles ocurran, dice el texto bíblico aquí. Ninguna condición. Fíjate lo que dice, cualquiera que diga, creyendo, cualquiera. Tú no tienes que ser un ministro del Evangelio, como algunas personas a veces me dicen: pastor, usted que está más cerca de Dios, o a usted que Dios lo escucha más. ¿De dónde sacaron eso? ¿En qué Biblia leyeron eso? En nuestras Biblias no dice tal cosa. Nuestro Padre siempre estará a 45 centímetros de nosotros, siempre. De todos nosotros. Bueno, en algunos casos un poco menos de 45 centímetros inclusive. Y en otros casos un poco más de 45 centímetros. ¿Me entienden lo que quiero decir con eso? En el caso de Franco, por ejemplo. Franco está como a 60 centímetros de Dios. Porque es la medida de tu rodilla al suelo. Cuando tú te arrodillas al suelo, lo que baja son 45 centímetros aproximadamente. Algunos menos y otros más. A esa distancia está Dios de ti solamente. Por decirlo de manera graciosa. Pero en realidad, dice el apóstol Pablo, nosotros somos en Él, nos movemos en Él somos y en Él existimos. Él está con nosotros, dentro de nosotros, habita en nosotros. ¿Qué más cerca puede estar Dios de ti que estar en tu propio corazón? ¿Qué más cerca puede estar? ¿Te das cuenta? Entonces Dios no escucha más al pastor o a la hermana Katy del Ministerio de Intercesión o a los intercesores de Sacerdocio Real. No, Dios nos escucha a todos por igual. ¿Dices amén? Porque Dios no hace excepción de personas. Él solo quiere que tú creas. Todo va a cambiar a partir de que tú creas. Lo primero que debo tener yo en mi vida para poder empezar a cambiar contextos y hacerlos favorables a mí es tener fe. Dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la versión Castilian, fíjense qué lindo cómo lo expresa. La fe es el anticipo de las realidades que se esperan y prueba de las que no se ven. ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿qué fue lo que le reclamó Jesús a Pedro? ¿Por qué la tormenta, el ambiente, el ámbito se lo comía a Pedro? Porque le faltó fe, por su poca fe. Entonces comencemos ¿por qué? Por creer que podemos cambiar esos ámbitos. Debemos primero creer que lo podemos cambiar. ¿Se dan cuenta que es parte del sistema de creencia? Debemos creer que tenemos la capacidad intrínseca dada por Dios de poder
gestionar contextos favorables a nosotros. No que el ambiente familiar, contradictorio, laboral, social, etcétera, sea quien nos domine a nosotros. No, Señor. Somos nosotros luz y sal. Por lo tanto, somos nosotros los que generamos los contextos. ¿Favorables o desfavorables? Ahora que entiendo entonces, y creo que puedo cambiar un contexto en estos ámbitos, ¿qué herramientas me ha dado Dios para cambiarlos? Fíjense qué sencillo que es esto. En el libro de Gálatas capítulo 5, verso 22, dice: el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo, los hijos de Dios, ya hemos hecho morir en la cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Y si todavía no lo hiciste morir, estás en problemas, todavía. Pero puedes cambiarlos, puedes transformarlos. Si el Espíritu Santo ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos entonces obedecerlo en todo. Y fíjense lo que dice ahora. No seamos orgullosos, ni provoquemos. Nosotros provocamos. No provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. ¿Quién provoca a los demás? ¿Quién provoca la envidia? ¿Quién provoca el enojo de nuestros contextos que nos rodean? Nosotros. ¿Cuándo? Cuando actuamos de forma orgullosa, soberbia. Pero si nosotros utilizamos las herramientas que nos ha dado Dios, aquí estoy leyendo la versión de la traducción del lenguaje actual, pero en la Reina Valera dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, si tú utilizas en esos contextos en que te mueves, utilizas de amor, utilizas el gozo, la paz, la paciencia, todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu en tu vida, ¿quién te puede decir algo a ti porque amas demasiado? Nadie. ¿Quién te puede reprochar que tú amas demasiado? ¿Quién te puede reprochar que tienes demasiada paciencia, que eres demasiado bueno, demasiado manso, demasiado templado, tienes demasiada paz? No hay leyes contra eso. No hay leyes contra eso. Tú puedes ser lo más pacífico que quieras, lo más benigno que quieras, la mayor templanza la puedes manifestar ante las crisis, los problemas, las dificultades. Contra tales cosas no hay ley. Nadie te puede condenar entonces por tener demasiado demostración de amor. En cambio, cuando somos orgullosos, ¿qué pasa? Ojo con esto, orgullosos de ser cristianos. ¿Cuántos cristianos hay que se mueven con arrogancia, que se mueven con soberbia, y porque son cristianos, porque son hijos de Dios, ellos son mejores que todo el mundo y pueden pontificar, criticar, juzgar y condenar a medio mundo? Imagínense ese medio mundo cómo se siente con un cristiano así. ¿Qué generamos en el corazón del medio mundo? Enojo, contradicción a la fe cristiana. Entonces no estamos actuando como Dios quiere. Me he cansado de ver ciertos pastores en los medios de comunicación, en la televisión, condenando a medio mundo, condenando a los homosexuales, condenando a los abortistas, condenando a las feministas, condenando... El Señor no te mandó a ti a condenar a nadie. El Señor no nos mandó a nosotros a condenar a nadie. El mundo va a seguir siendo mundo porque está bajo el príncipe de las tinieblas y van a seguir tolerando ese tipo de cosas y las van a seguir legislando y legalizando. El mundo se va a ir legalmente al infierno, pero no porque yo lo mandé al infierno.
Yo no tengo que mandar a nadie al infierno. A mí el Señor me mandó a sacar la gente del infierno, no a mandarla al infierno. A sacarla de allí, a rescatarla de allí. Entonces, si yo quiero generar ámbitos favorables a la fe cristiana, ¿cómo me tengo que comportar con ese mundo? Orgullosamente, soberbiamente, de forma condenatoria, crítica. No. Debo manifestar el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón por medio del derramamiento del Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5. El Espíritu Santo que fue derramado en nosotros ha puesto el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Te das cuenta? Entonces, amemos, vivamos la vida con gozo, con paz, con paciencia. ¿Recuerdan las predicaciones pasadas? ¿Cómo produzco yo contextos de paz? ¿Cómo produzco yo? ¿Puedo yo producir un contexto de paz? Claro que sí. ¿Cómo logro eso? En la predicación que dimos cuando se casó Dayana y Franco. ¿Cómo produzco esos contextos de paz? Practicando justicia. Practicando justicia, produzco contextos de paz. Entonces, amados míos, hermanos muy amados, ustedes pueden ser realmente grandes transformadores, no solo de sus vidas cuando le creen a Dios, sino también transformadores de sus ámbitos, de sus contextos familiares, laborales, la universidad, la sociedad, el club, donde quiera que ustedes se mueven. Cuando la gente te ve llegar a ti, ¿qué ven llegar? ¿Un prejuicioso, un santulón, un hipócrita, un legalista, una persona que condena? ¿O ven llegar una persona llena de amor, de alegría, de paz, de benignidad, de bondad? ¿Qué hace la gente cuando te ve llegar? ¿Sonríe o dice, seguimos hablando en otro momento? Y cada uno se va para su lado. ¿Te das cuenta? Tú puedes medir tus contextos, testear tus contextos a partir de ese análisis. Y ahí te vas a dar cuenta si has estado actuando bien o mal para generar contextos favorables en tu vida. Que no solamente van a ser favorables para ti, sino que además esto nos enseña a cambiar de conducta. ¿Cómo puedo cambiar de conducta? Aquí nos está enseñando el Señor. Déjate controlar por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo fluya en tu vida. Como dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y en la versión TLA dice, dejen que los controle el Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, cuando tú te dejas controlar por el Espíritu Santo y dejas que fluya su amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, todo esto que es fruto de su presencia en nosotros. Podemos cambiarlo, entonces, a los contextos para bien o para mal. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es decir, fíjate, analiza el texto. El texto comienza diciendo estar en paz con todos, es decir, practica justicia, sé justo con la gente que te rodea, sé justo, no seas tendencioso, no tengas preferencias, sé ecuánime, sé equitativo, sé justo, practica justicia con la gente. Por supuesto que hay algunos seres que son despreciables, sí, estoy de acuerdo. Yo también siento lo mismo con ciertas personas, pero aún a esas personas les tenemos que mostrar el amor de Dios en nuestro trato para con ellos. Porque ¿de qué otra manera podrán ellos tener luz y recibir el efecto de la sal que detiene la corrupción en sus vidas? ¿De qué otra manera si no lo hacemos nosotros, que somos el remanente de Dios en la tierra? ¿De qué otra manera? Seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien. Miren bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¡Epa! Esto es fuerte. Dejar de alcanzar la gracia de Dios, es decir, dejar de alcanzar el favor de Dios. La palabra gracia del griego charis significa don, regalo o favor. Es decir,
Alguno puede dejar de alcanzar las bendiciones de Dios en su vida si deja que la amargura se arraigue en su corazón. Y el problema es que no solo una persona amargada se autodestruye, sino que además genera un contexto en su entorno contaminado con esa amargura. Eso dice el texto. Fíjate cuánto daño te puedes hacer y cuánto daño le puedes hacer a los ámbitos donde tú llegas e interfieres con tu presencia. Entonces, nosotros somos los actores que tienen el poder de cambiar esos ámbitos favorables o no. No así el mundo. El mundo está preso y esclavo, muerto en delitos y pecados y bajo la influencia, dominio y control del espíritu de las tinieblas. Ellos no pueden. Pero tú sí puedes. En Cristo Jesús puedes cambiar los contextos de tu vida. Ahora, esta imagen tan fea que he puesto aquí representa lo que dice el texto bíblico, precisamente. El instrumento humano usado para producir la contaminación de esa amargura que hay en el corazón del hombre es precisamente la lengua. Dice Santiago 3:4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Contamina todo el cuerpo. Tu cuerpo lo contamina y también contamina tu entorno, como acabamos de ver. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Es decir, el hombre natural no puede con esa parte de su naturaleza. Lo que te acabo de decir. El hombre sin Cristo no puede cambiar. No puede cambiar esos contextos. Lamentablemente, cuando se desboca, deja el desastre. Una persona que no tiene dominio propio, que no tiene mansedumbre, el fruto del Espíritu en su vida, un día se desboca y destruye en 2 minutos lo que construyó en 20 años. El daño que hace con las palabras, el daño que hace con la lengua es terrible. Enciende un bosque. Es como una pequeña chispa que enciende todo un bosque y destruye todo lo que encuentra a su paso con el fuego. Es tiempo de reflexionar, hermanos queridos, y de repensar nuestra fe cristiana a partir de las obras también. Porque el que hace la voluntad de Dios es el que verá a Dios, como dice el texto que recién leíamos. Sin santidad, nadie verá al Señor. Estamos siendo llamados a hacer la voluntad de Dios. Y cuánto más ahora que sabemos que la venida del Señor se acerca. Ya viene Cristo por nosotros, en cualquier momento partimos de esta tierra. Que te encuentre confesado, como dice el dicho, que te encuentre confesado el Señor, y que te encuentre dominando esa lengua maliciosa llena de veneno y amargura. Domina esa lengua, tienes el poder para hacerlo, tú tienes el poder en Cristo Jesús para matar esa lengua venenosa que el mundo había generado en tu naturaleza. El hombre no puede dominarla, pero los hijos de Dios sí lo podemos hacer por la ayuda del Espíritu Santo. Entendiendo entonces que puedo transformar los ámbitos de mi vida por medio de mi influencia positiva, constructiva, cuando llego a un lugar, comenzando por creer que lo puedo hacer, gracias al fruto del Espíritu Santo y mi manera de hablar con los demás principalmente, ¿sí? Cuando hablamos de contextos externos, ahora que sé eso, avancemos.
Avancemos hacia lo que Pablo justamente propone en Efesios 4:29. Y lo propone de forma imperativa, es decir, es un mandamiento de Dios esto. Por más que sea dicho por Pablo, viene Dios inspirando a Pablo para mandar a su pueblo, a sus hijos, esto. ¿Qué dice Dios? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Te das cuenta? Cómo todo el tiempo está el contexto, tiene que ver con nosotros y nuestras palabras. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Generemos contextos. Un día contaba un pastor de acá de Buenos Aires que vino una abuelita y le dijo: pastor, ¿puede orar por mi nieto, por favor? Sí, hermana, ¿cómo no? ¿Qué pasó con tu nieto? Es que se porta tan mal, es tan terrible este niño, es de terror su comportamiento. Entonces el pastor le preguntó: ¿y con quién se crió tu nieto? ¿Con quién se crió? ¿Quién crió a tu nieto? Y la abuelita le dice: él se crió conmigo, pastor. Ah, bueno, entonces el pastor le dice: ok, voy a orar, pero no por tu nieto, voy a orar por ti. Para que el Señor a ti te dé sabiduría para criar a tu nieto. ¿Por qué? Porque su nieto era el resultado también de la influencia de la abuelita, del tipo de educación y de formación que le estaba dando la abuelita. Que generalmente, ¿vieron cómo dice el dicho? Que tenemos corazón de abuelita por ahí cuando somos demasiado permisivos. ¿Sí? Ay, todo bien, no, le permitimos todo a nuestros nietos. No, todo no. Tiene que haber límites. Tiene que haber una marcada de cancha, como decimos en la Argentina, para que sepa las reglas del juego el niño, ¿sí? Y con esos límites vaya construyendo una personalidad con dominio propio, y no que sea un libertino que hace lo que quiere y no tenga ningún tipo de contención en su personalidad. Conclusión: provoquemos el cambio de contexto y o ámbitos familiares, laborales, sociales, no dando lugar a las corrientes de este mundo en nuestra mente y corazón. Creamos que podemos contra la tormenta. Utilicemos las herramientas, todas las herramientas y estrategias de poder que el Señor nos ha dado. Dejemos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas para que nuestras vidas controlen nuestros ámbitos para la edificación de todos. ¿Por qué es posible esto? Porque dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios es bueno. Siempre bueno es Dios. Dios es bueno. Por eso Él, por su gran bondad y su gran misericordia, nos enseña estas cosas tan preciosas como la que hoy hemos aprendido en su palabra. Esto no es la opinión de un hombre, esto es lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es lo que se debería instalar en tu sistema de creencias. Cuando dejes que la palabra de Dios inunde tu corazón, tus emociones no serán las mismas, tu corazón no será el mismo, tu visión y tu perspectiva de la vida no será la misma, tu autopercepción no será la misma, tu revalorización de las cosas no será lo mismo, la resignificación de las distintas cosas de esta vida no serán las mismas cuando tú dejes que Dios entre en tu corazón con su palabra, la verdad absoluta. Conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad te hará libre. ¿Puedes decir amén? Cada vez que yo hago esta pregunta, ¿puedes decir amén? ¿Sabes lo que tú haces? Abres la puerta de tu sistema de creencias y le dices al Señor: lo acepto, Señor. Yo quiero lo que dice tu palabra. Dejo entrar aquí, en mi sistema de creencias, lo que tú dices.
Y entonces vendrá como fruto y consecuencia en los próximos días que tus emociones comienzan a cambiar. Cuando tú le crees a Dios, ¿sí?, y tienes claro todo esto, tus emociones cambian, tu percepción cambia de la vida, de las cosas. Dentro de 1 mes, 2 meses, tu conducta habrá cambiado como resultado de que tu sistema de creencias fue transformado. Oramos a Dios. Damos gracias a Dios en esta hora. Damos gracias a Dios. Mi buen Dios y Padre Celestial, Padre, muchas gracias te damos en esta hora por esta palabra, Señor, que tú nos has impartido en esta tarde. Una palabra transformadora, Señor, que nos insta a nosotros a ser también transformadores. Gracias, Padre, porque nos has dado el poder para hacerlo, el poder de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice tu palabra. Señor, bendice a mis hermanos aquí presentes, a mis hermanas. Bendice, Señor, a todo el que estará escuchando y oyendo este mensaje en internet, en YouTube. Señor, bendice a cada uno de los oyentes que han sido alcanzados con esta palabra y que puedan valorarla, retenerla, guardarla en sus vidas, para que realmente sean vidas transformadas, personas transformadas que transformen contextos y ámbitos. Gracias, Padre, porque la fuerza humana puede cambiar contextos, pero de forma superficial y efímera muchas veces. Pero nosotros en Cristo podemos llegar a cambiar contextos para siempre. Tenemos el poder de tu Espíritu Santo en nosotros para hacerlo. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas en esta semana, llénalos de tu gracia, llénalos de tu presencia, Señor, y guía a mis hermanos y hermanas a perdonarse y a perdonar, para que sus oraciones sean eficaces, efectivas, respondidas. Los cielos se abran, aún los contextos celestiales, los ámbitos celestiales, las puertas de los cielos se abran para aquellos que han aprendido a mover las palancas en esta tierra que tú quieres que movamos. La palanca del perdón, la palanca del amor, la palanca de la benignidad, de la misericordia, de la bondad, Señor, la palanca de la fe principalmente, Señor. Gracias, papá. A ti damos la gloria, Señor, a ti damos la honra y la alabanza por todo lo que has hecho hoy y por todo lo que seguirás haciendo en la vida de mis hermanos. En el nombre precioso de Jesús, y todos decimos amén.